Accidentado inicio del proceso de fiscalización en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. La escolta legislativa tuvo que desalojar a sus abogados por los incidentes. Un tercer asambleísta es acusado de gestionar puestos. Un chat compromete al independiente Elías Hachero. Estados Unidos dona a Ecuador 5.8 millones de dólares para el combate al narcotráfico. Más de 150 millones de dólares en pérdidas por las restricciones en la provincia del Oro debido a la variante Delta. Sector comercial y productivo respira tras la finalización del estado de excepción. 5 personas fueron asesinadas en las últimas 12 horas en Guayaquil. Las muertes violentas van en aumento. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Televistazo. Empezamos con una nueva denuncia en contra de un asambleísta. Se hace pública por una supuesta gestión de cargos. Hola, Gaby. Hola, Tania, amigos, buenas tardes. Esta vez se trata del legislador Elías Hachero de Pastaza y que se unió a la bancada oficialista. Este sería el tercer caso de estos actos irregulares en la Asamblea en solo una semana. Patricio Díaz con el informe. En la Asamblea no se detienen las denuncias. Esta vez fue contra el legislador de Pastaza, Elías Hachero. El mismo portal digital que develó otro de los casos publicó un chat en el que el asambleísta conversa con otra persona. Esta le dice: pero Elías, ve, ya has metido a algunos en varios ministerios que ni siquiera estuvieron en campaña. No quiero que suene egoísta, pero ni una bandera alzaron. Y a uno que estuvo ahí desde el inicio no echa la mano. El legislador presuntamente le responde: hermano, ten paciencia, por favor, ya le dije a tu hijo, esperemos para este nuevo mes que va a haber nuevos cambios en algunas direcciones. Yo estoy pendiente. Sí, hermano, ten paciencia, a todos los que puedo, estoy ayudando de a poco. Yo te entiendo de la situación. Intentamos conversar con el asambleísta Hachero, pero no contestó su teléfono. A través de redes sociales circuló esta versión suya sobre los hechos. Pueden ser forjados, no puedo descartar la otra posibilidad. Y como les decía ayer que estaba revisando el teléfono, digo, déjame revisar dónde tengo esto para poder demostrar, ¿no?, la cantidad de pedidos que tenemos de mucha gente que todavía piensa que nosotros podemos gestionar puestos o ayudarles con espacios laborales. Y decirles, estamos para que, más que nos investiguen, para transparentarnos. En la Asamblea hay preocupación sobre todas las denuncias que están apareciendo de gestión de cargos. Y no solo es en este caso, son algunos. Ya salió el asambleísta Hachero y hay otros más que van a salir. Sí están haciéndose gestiones de puestos. A veces hay secretos a voz, conocemos de más, pero tiene que ser fundamentado para hacerlos públicos. Desde la izquierda democrática dicen que hay que analizar bien las denuncias, pues además de los legisladores hay que ver con quién se gestionan los cargos. Si los asambleístas están gestionando cargos públicos, entendería que de parte del Estado hay una predisposición para que esas personas ingresen a las distintas direcciones o distintos ministerios. ¿Acaso hay una política de compra de conciencias? Mientras tanto, en el bloque de gobierno señalan: aclarar en ese sentido que desde el gobierno no existe ningún ofrecimiento de cargos, en que no es lo mismo que yo diga que puedo hacer algo y que eso realmente esté sucediendo. Es la tercera denuncia por presunta gestión de cargos por parte de legisladores, algo prohibido por la ley. Primero fue la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, luego un asesor de Darwin Pereira de Pachacutic y ahora Hachero, que llegó en alianza con el Partido Social Cristiano y ahora es parte de la bancada oficialista. La única denuncia formal ante las autoridades legislativas se presentó contra Jiménez. El proceso de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, comenzó este viernes en medio de incidentes. La esposa y el abogado del funcionario pidieron interrogar a los comparecientes y no se lo permitieron, por lo que fueron desalojados por la escolta legislativa. Veamos. ¿Están ustedes en juicio político? Sí voy a actuar, pero con... Es la confrontación entre los abogados del defensor del pueblo, su esposa y uno de los interpelantes. ¿Te queda claro y Señores jefe de la escolta legislativa.
Ellos pedían que se les permita hacer preguntas a uno de los policías comparecientes del proceso de juicio político, pero el presidente de la comisión no se los permitió. Luego fueron desalojados del Palacio Legislativo. Y entonces el presidente de la comisión simplemente dice, no pueden repreguntar, no pueden hacer nada, sigamos. ¿Qué estamos haciendo? Violando el principio de contradicción. Y eso lo sabe el doctor Vanegas, que es interpelante. La comisión ha garantizado el pleno derecho al señor Carrión. Él tendrá 3 horas para defenderse. Hoy apareció aquí un abogado que no exhibió ninguna autorización del defensor del pueblo para ejercer su defensa. Los abogados insisten en que el defensor del pueblo no fue notificado con el cronograma y tampoco con las nuevas pruebas que se incorporaron al proceso. Carrión habría querido llegar a la asamblea presencialmente. No le llega a un equipo para que pueda escuchar las versiones, no le llega nada. Y dicen que no puede venir a preguntar, que no puede venir a escuchar. Entonces, ¿de qué quieren que hable las 3 horas que le toca comparecer en la asamblea? Y que tiene que mostrar su credencial. Y se pidió que presente su credencial para poder intervenir y ejercer el derecho a las preguntas. De ninguna manera se ha limitado el derecho de que él pueda estar presente. Era la primera sesión dentro de este proceso. La Comisión de Fiscalización convocó a los policías que estuvieron en la detención del defensor del pueblo y el exministro de Salud Mauro Falconi en su departamento, luego de la pelea que habrían tenido ahí. Los legisladores destacaron que no se topará en el juicio la denuncia por abuso sexual de la pareja de Falconi, sino el uso de recursos del Estado para un acto fuera de sus funciones. Además, en medio de un estado de excepción. Freddy Carrión se trasladó con un chofer de la Defensoría del Pueblo y con una seguridad policial por su función que desempeña. Sí, el señor Freddy Carrión se encontraba todo el tiempo con la seguridad inmediata, el señor teniente Darwin Naranjo. Las comparecencias seguirán durante la tarde y se cerrarán el 3 de septiembre con la presentación del defensor del pueblo, Freddy Carrión. El gobierno no ha descartado ir hacia una consulta popular. El momento para convocarla es lo que está todavía en análisis. Así lo indicó esta mañana el presidente nacional del Movimiento Creo, Guido Chiriboga. El también legislador indicó además que la reforma tributaria se presentará a mediados de septiembre y que apuntará a ampliar la base de contribuyentes. El presidente nacional del Movimiento Creo, Guido Chiriboga, indicó esta mañana que el gobierno no ha descartado ir a una consulta popular, que por el contrario el tema está en el radar de acciones a tomar y que se cuenta incluso con una hoja de ruta de hacia dónde deben apuntar las reformas. Vamos a ir con una consulta popular más adelante y también hay reformas que se pueden hacer. ¿Van a ir? Cuando dice más adelante, ¿a qué se refiere? ¿A cuándo se refiere? No, o sea, en el momento adecuado, pero en meses, no en años. Y tendremos, o sea, vía consulta, el mandante, el pueblo, es quien determinará los cambios constitucionales correspondientes. Tenemos que regresar a una constitución o a principios constitucionales cuyo foco sean las libertades individuales y los derechos individuales. Chiriboga, quien es también asambleísta, defendió al gobierno de las críticas de los que señalan que las acciones del régimen van muy lentas. Destacó el proceso de vacunación y una cosa más. La rebaja arancelaria, más de 660 partidas que bajaron a cero o a casi cero, eso es un plato de comida más barato en la mesa. Sobre la reforma tributaria que se espera, indicó que están a tiempo todavía y contó cómo es que espera el gobierno recaudar 4.000 millones de dólares más en tributos sin incrementar impuestos. A mediados de septiembre llegará a la Asamblea, justamente tiene que ir al régimen económico, la mesa en la que yo estoy, la comisión en la que participo, para ser tratada con los plazos adecuados para que esté en vigencia antes del 1 de enero. Se amplía la base y hay un crecimiento también programado en la economía. Para este año estamos con 3.3% de crecimiento en la economía. Eso genera más movimiento económico que da más recaudación. Cobrando menos impuestos nominalmente, se recauda más. Pero los detalles de esa propuesta se los conocerá en las próximas semanas, cuando se lo presente en la Asamblea Nacional. Luego de 45 días se terminan las restricciones por el estado de excepción en los 14 cantones de la provincia de El Oro. El sector comercial y productivo sostiene que la pandemia ha causado pérdidas que superan los 159 millones de dólares. Fabricio Lapo informa que en la tarde los COEs cantonales emitirán las resoluciones que se aplicarán en cada ciudad.
Este viernes termina el estado de excepción focalizado para la provincia de El Oro, que decretó el gobierno nacional ante la presencia de la variante Delta. El comercio de Machala y los sectores productivos celebran la resolución de terminar con las restricciones que durante 45 días no les permitían realizar sus actividades al 100%. Jorge Valle, presidente de la Cámara de Comercio, dice que el sector ha perdido más de 150 millones de dólares por la pandemia. Muchos comerciantes cerraron, algunos redujeron su número de trabajadores, algunos están endeudados, algunos están con problemas de liquidez porque no han podido vender normalmente. Ahora, el COE Nacional exhorta a los 14 municipios de El Oro para que controlen el aforo y las aglomeraciones en locales públicos y privados. El gobernador Francisco Vera sostiene que la desobediencia ciudadana es la principal causa de los contagios. Por eso, los operativos continuarán. Que este virus no ha terminado y que debemos seguir las autoridades proponiendo medidas que minimicen las posibilidades de contagio. Si bien es cierto, al menos en nuestra provincia del Oro, nosotros hemos vacunado ya sobre el 92% en primera dosis y estamos ya alrededor del 70% en segunda dosis. A pesar de que los contagios disminuyen en El Oro, ya no se visualiza personas aglomeradas en los exteriores de las 2 casas de salud que tratan casos COVID-19. Las 8 camas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Teófilo Dávila se encuentran en su capacidad máxima. Isabel Cueva, coordinadora zonal de salud, informa sobre los casos en la provincia. En total estamos teniendo en zona 7 111 casos de variante Delta. Todos corresponden a la provincia del Oro. Tenemos 2 casos de variante Gamma y 1 de variante Lambda. Entre las medidas se mantiene el uso obligatorio de mascarilla y alcohol, además de evitar aglomeraciones. Los COEs cantonales se reunirán en la tarde y resolverán sobre la capacidad de aforo y la movilidad en cada una de las ciudades. El Ministerio de Salud confirma que se retirarán los puntos de vacunación en instituciones educativas debido al ingreso a clases presenciales. Pese a que el plan aún está en proceso de transición, las autoridades afirman que sería desde el 13 de septiembre, fecha en la que arrancará la vacunación de adolescentes de entre 12 y 15 años. Rafaela Hermida nos amplía la información. 1.350.000 adolescentes espera vacunar el Ministerio de Salud desde el próximo mes. Se trata de quienes tienen entre 12 y 15 años que recibirán la vacuna de Pfizer desde el lunes 13 de septiembre. Utilizamos la misma dosificación actualmente que se utiliza en la cantidad de biológico que se utiliza en los adultos. Esa es la indicación. Esperamos, como os digo, empezar la segunda semana de septiembre y terminar esto hasta finales de octubre. Además, informó que se habilitarán puntos de inoculación en las delegaciones y centros de salud del ministerio y se planifica el retiro de sitios de vacunación en instituciones educativas. Vamos a retornar a nuestros establecimientos de salud, a los 1.870 establecimientos de salud del ministerio. Vamos a mantener pocos puestos masivos de vacunación. Recuerden que también a nivel escolar van a haber ya inicio presencial o semipresencial de clases en muchos establecimientos que funcionan como centros de vacunación. Desde la alianza entre los Ministerios de Salud y de Educación, se habilitaron 450 unidades educativas en todo el país para que la ciudadanía acuda a recibir su vacuna anti-COVID. El proceso de cierre aún está en transición, por eso las autoridades no han determinado cuáles se eliminarán. Y para motivar a quienes aún no han sido inoculados, se habilitaron puntos en las terminales terrestres de Quitumbe en Quito y en la de Guayaquil. También en la estación de transferencia del Recreo en el sur de la capital y en la parroquia Pascuales en Guayas. Y otro punto de vacunación se abrirá este fin de semana en el Malecón de Guayaquil, a la altura de la avenida 9 de octubre. Si usted aún no se ha vacunado, puede acudir mañana sábado y el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche para ponerse la única dosis de CanSino. Pero también podrá aplicarse las segundas dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Salud.
José Luis Romo Rosales, exgerente de Seguro Sucre, fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos, delito relacionado a la investigación en curso por una presunta trama de corrupción en esta institución. Pese a la decisión, la defensa del exgerente sostuvo que la Fiscalía nunca demostró su culpabilidad y por eso apelará la sentencia. José Carlos Alvarado con más sobre el proceso. Me están tomando fotos. 15 meses después del operativo para detener al exgerente de Seguro Sucre, José Luis Romo Rosales, y su esposa Verónica Aro, un juzgado determinó que ambos son culpables de lavado de activos, relacionado a una trama de corrupción en la entidad. Un tribunal los sentenció a 10 años de prisión en calidad de autor y coautora respectivamente. De acuerdo a la Fiscalía, el expresidente de la entidad, Juan Rivas Domenech, y Romo Rosales montaron una estructura para lavar dinero, producto de coimas por procesos de reaseguro de bienes estatales entre 2014 y 2018. Según la entidad, el dinero llegaba desde Estados Unidos a Ecuador y Verónica Aro habría realizado transferencias y comprado bienes inmuebles para completar la operación. El monto que se investigó contra los dos culpables ascendía a más de $670,000. Rivas Domenech admitió su culpa en Estados Unidos y fue sentenciado a 4 años y 3 meses de prisión. Para Joaquín Flor, abogado de Romo Rosales y Aro, nunca hubo un señalamiento a sus defendidos por parte de quienes sí admitieron su culpa en el país norteamericano y enfatiza que así lo confirman las mismas pruebas de fiscalía. Y más de 400 documentos no estableció que José Luis Romo Rosales haya recibido un solo centavo de dólar de transferencias del exterior o internas. Y lo más importante de todo esto, señor periodista, es que el gobierno de los Estados Unidos, en su informe federal, estableció quiénes eran los responsables. Flor agregó que irán a instancias superiores como la Corte Provincial del Guayas o incluso la Corte Nacional de Justicia para apelar esta decisión. Y mucha atención a esta información. Continúa la emergencia vial en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Un nuevo deslizamiento se registró en el kilómetro 49, donde grandes rocas bloquearon la calzada. Esto obligó a las autoridades a prolongar el cierre de esta carretera, pues la espesa neblina complica las labores que realizan trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mientras, personal de la CTE y policía permanecen en el sector para evitar la circulación de vehículos. Por ahora, los ciudadanos deberán continuar tomando vías alternas. Seguimos informando. Esta mañana Ecuador firmó un nuevo acuerdo de cooperación con Estados Unidos. El rubro que entregará el gobierno norteamericano al país será destinado al combate del narcotráfico. Carla Delgado estuvo en Carondelet y preparó un informe. 5.8 millones de dólares será la nueva contribución del gobierno de Estados Unidos al Ecuador en su lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Este acuerdo se lo suscribió esta mañana en el Palacio de Carondelet, hasta donde llegaron varias autoridades gubernamentales, entre ellas el ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, quien dio detalles del destino de estos fondos. Comprometer recursos adicionales para con este propósito y tiende a mejorar la capacidad operacional del país para prevenir, mitigar, interceptar, investigar, procesar y castigar los delitos de alto impacto relacionado con relaciones transnacionales delincuenciales y con un enfoque particular en delitos relacionados con el tráfico de drogas. Así también la subsecretaria de Asuntos Antinarcóticos de los Estados Unidos, Haiti Fulton, señala que estos delitos son perjudiciales y frenan el desarrollo de los pueblos. Y mencionó además las entidades estatales que han sido beneficiadas con estos recursos. Algunas de las instituciones beneficiarias incluyen la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Comando de Guardacostas y de la Armada del Ecuador, el Consejo de la Judicatura, la Unidad de Análisis Económico y Financiero, entre otros. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso recordó que hasta septiembre de 2020 Estados Unidos habría contribuido con más de 25 millones de dólares para esta causa. Esta última enmienda tiene por objeto comprometer recursos destinados a mejorar la capacidad operacional del país para prevenir, mitigar, interceptar, investigar, procesar y castigar delitos de alto impacto relacionados con las organizaciones transnacionales delincuenciales
y con un enfoque particular en el tráfico de drogas. Así también el presidente Guillermo Lasso destacó las donaciones que ha realizado el país del norte, no solo en este tema, sino también durante la pandemia. En las últimas 12 horas en Guayaquil, 5 personas fueron asesinadas en diferentes sectores de la ciudad. En uno de los casos, 2 hombres fueron baleados en su domicilio. Producto de los disparos, una mascota que estaba dentro de la vivienda también murió. Bessie Granja nos cuenta detalles. Fue en el batallón del suburbio en las calles 47 y Oriente donde ocurrió la balacera. Allí 2 hombres de 19 y 29 años fueron asesinados dentro de un inmueble. Testigos indicaron a los agentes policiales que un sujeto a pie atacó a los hombres y luego del hecho huyó del sitio. Las unidades estaban cerca, logran escuchar el pedido de auxilio de las personas, avanzan y verifican inmediatamente que se encuentran 2 personas con heridas por producto de armas de fuego. Un perro que estaba cerca del inmueble murió en medio del ataque. Familiares trasladaron a los heridos a una casa de salud, donde se comprobó su deceso. Otro sicariato ocurrió en Mapasingue Este, en el norte de la ciudad. Allí balearon a un joven cuando atendía una llamada telefónica. Según testigos, 2 sujetos pasaron en una moto y le dispararon varias veces. En la balacera, la novia de la víctima y una señora que estaban en ese sitio resultaron heridas. Los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón suman hasta la fecha 393 muertes violentas, 161 casos más que en 2020. El puerto principal concentra más del 86% de estos casos. La policía analizará los videos de las cámaras de seguridad y si las muertes están relacionadas con la lucha de territorio por la venta de droga. El centro histórico de Quito se ha convertido en un lugar peligroso, según denuncian los comerciantes y moradores de la zona. Afirman que en más de una ocasión han sido víctimas de la delincuencia. Alex Pila tiene las imágenes de un asalto frustrado. 18 horas del jueves. Un sujeto ingresa a un local tecnológico ubicado en las calles Flores y Chile en el centro histórico. El propietario del negocio es Juan. Se percata que es un delincuente y reacciona. Realmente yo ayer saqué valor de donde no se tiene, como se dice, y pues si le caía golpes, lo saqué de mi local porque quería robarme mi celular. Tenía la intención de robarme mi celular. Pero este no es un hecho aislado. En la misma calle, la hermana de Brian fue asaltada, pero ocurrió a las 8 de la mañana. Y le empujó contra esto. Mi hermana se golpeó, se asustó feo porque ya le amenazó con el cuchillo. De ahí dijo que le había jalado el cabello hasta el fondo. Dijo, cogió unos cables, le amarró la mano y le tuvo así en el suelo. De ahí con el cuchillo le dijo, no te muevas, no te muevas. Así me contó mi hermana. De ahí cogió, buscó las mochilas, le quitó el teléfono, le quitó el dinero que tenía ahí. ¿Que si hay patrullajes? Pues sí. Pero según los propietarios de los negocios, los policías desconocen lo que ocurre en los locales. Pero el problema de la inseguridad pues se ha vuelto bastante crítico. Entonces pedimos muy comedidamente a las autoridades que tengan la bondad de ayudarnos, de respaldarnos, porque también necesitamos, todos los que tenemos negocios aquí en el centro histórico. Los trabajadores y vecinos piden más agentes policiales que resguarden la zona. Que se forma un tráfico muchas veces y andan acechando a todos los carros que tienen las ventanas abiertas y robando. Por ahora los vecinos analizan implementar una alarma comunitaria por autogestión para combatir a la delincuencia que se ha apoderado de su sector. Continuamos con más información. Las limitaciones crecen cada día para el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, que pertenece al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Esta unidad, que ejecuta operaciones relacionadas a la prevención de los delitos relacionados al contrabando, se enfrenta a mafias organizadas cuyo poder tecnológico y de armas es muy superior, como lo reconocen las mismas autoridades. Bessie Granja con la última entrega de este informe especial. Son operativos de control que el Cuerpo de Vigilancia Aduanera realiza en la vía Cuenca-Loja. Allí los uniformados verifican si los productos que ingresan por las carreteras del país son legales. En uno de los buses encontraron camisetas cuyo dueño no pudo justificar, por lo que esta mercadería fue incautada.
Es el trabajo que realiza esta unidad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Sin embargo, las limitaciones crecen cada día para estos elementos que se enfrentan a mafias organizadas del contrabando, cuyo poder tecnológico y de armas es muy superior, como lo reconocen las mismas autoridades. Manuel Acosta labora en Catamayo, en la provincia de Loja, y está a cargo de varios destacamentos que están cerca de la frontera sur. Así es, en la zona que le digo de pasos clandestinos hay mucha presencia de informales, de contrabandistas que agreden en muchas ocasiones a nuestro personal. ¿A veces estos contrabandistas están armados? Claro, sí, en gran mayoría, y lastimosamente hemos tenido en muchas ocasiones bajas en nuestro personal. Sin embargo, a pesar de los riesgos que acarrea este trabajo, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera no puede portar armas porque está amparado bajo la Ley Orgánica de Servicio Público o LOSEP, que según la máxima autoridad del SENAE, le impide el uso de armamento. Esas personas que tienen la voluntad, que han tenido la formación, que tienen una vocación de servicio, se enfrentan a una situación desigual, totalmente desigual. Comunicarse en zonas fronterizas. La mayoría de los carros están en mal estado, por lo que se dificulta realizar persecuciones para detener a contrabandistas. El Cuerpo de Vigilancia Aduanera no posee vivienda fiscal. Algunos destacamentos están en malas condiciones, como por ejemplo esta base operativa del Alamor, en Loja, que se instaló en contenedores. Allí duerme el personal que vigila esta zona, ubicada en la frontera con Perú. En Cuenca también los uniformados permanecen en un sótano. Algunos comparten un mismo cuarto. Debajo de la cocina y de los dormitorios del Cuerpo de Vigilancia existe esta filtración de agua. No solo se origina humedad, también hay el ingreso de plagas y los malos olores. No sabemos. Son las condiciones de trabajo de este personal, indispensable para evitar el contrabando en Ecuador. Según la actual administración, tienen un plan para que éstas mejoren. Atención, un incidente se registra en estos momentos en la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito. Un hombre ingresó a sus instalaciones, aseguró tener una bomba y tomó una rehén. Carla Delgado está en el lugar para informarnos detalles. Carla, ¿qué ha ocurrido? Así es, Tania, un hecho insólito ocurre a esta hora afuera de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pues como tú lo habías dicho, un hombre ingresó fuertemente armado hasta las instalaciones de la agencia y habrían tomado de rehén a una funcionaria. Estamos ahorita con el director de la agencia, quien nos tiene los detalles. Doctor, cuéntenos, ¿a qué hora ocurrió todos estos hechos? Buenas tardes, así es, aproximadamente a las 12 horas ingresó un ciudadano de 65 años. Y lamentablemente captó a una funcionaria, la cual está estable ahora por el momento, y tenía un aparato que posiblemente sea una bomba, así que lamentablemente estos hechos no pueden suceder aquí en la ciudad, en el país, y gracias a Dios con la actuación de la Policía Nacional se pudo actuar de una manera y ya está neutralizado el ciudadano. ¿Durante cuánto tiempo estuvo retenida esta funcionaria, doctor? Estuvo retenida aproximadamente 20 minutos, con el cuchillo la amenazaba, lamentablemente, pero nosotros ya como Agencia Metropolitana de Tránsito ya entregamos todos los aportes, está con el respaldo de talento humano, psicológico, el respaldo jurídico, vamos a presentar las acciones legales por terrorismo, la suspensión de un bien público, de una actividad pública y también por intento de homicidio. Muchas gracias. Para darnos un poco más de detalles, estamos aquí con el subcomandante del Distrito Metropolitano. ¿Qué ocurrió con la bomba, coronel? Bueno, sí, efectivamente es un artefacto explosivo casero similar a una bomba. Personal especializado del Grupo de Intervención y Rescate hizo una exploración controlada
en donde verificó que no tenía explosivos, pero sí tenía todas las características electrónicas similares a una bomba casera. Gracias a Dios no tenía este tipo de explosivos, pudo ser controlado, pero se presume que la persona que la hizo tenía conocimientos en electrónica. Ahora también, ¿qué tenía? Nos habían dicho que lo habrían colocado en el cuello de la persona. Bueno, efectivamente, cuando llegó la Policía Nacional, este ciudadano le había colocado a una funcionaria de la agencia como una especie de collar en su cuello. También tenía un arma contundente tipo cuchillo amenazándole a la funcionaria de la agencia de tránsito. ¿Qué esperamos en este momento, coronel, entonces? Bien, bueno, ahorita lo que estamos esperando es que ya criminalística levante este explosivo similar a una bomba casera, la levante para poner en conocimiento de la autoridad pertinente. Y posterior a eso, ya se va a ingresar a todas las personas para que laboren normalmente. Así es, grupos tácticos actúan en este momento y nosotros vamos a seguir aquí para mantenerles informados de lo que ocurra. Ustedes continúan con estudios con mucha más información. Para contarles ahora que una banda de asaltantes fue desarticulada en Guayaquil. Los implicados robaron por 2 ocasiones el dinero de las oficinas del peaje del Puente Alterno Norte, cerca de Yaguachi, en Guayas. El perjuicio económico es de $30.000. El asaltante aparece de la nada. Con un arma de fuego y dándole indicaciones a sus cómplices para robar en el peaje del Puente Alterno Norte, cerca de Yaguachi, en Guayas. Se trata de una banda que asaltó por 2 ocasiones este sitio, según detalla el jefe de la Policía Judicial de la Subzona Guayas, Javier Alvarado. Hemos recaudado de este peaje los 2 videos. El primer evento donde estos ciudadanos utilizan un ramo de flores con el ánimo de sorprender a las personas, al guardia que se encontraba ahí, lo neutralizan y logran ingresar a las oficinas donde tenían el dinero recaudado. Los videos fueron clave para la captura de 3 implicados, cuyas detenciones ocurrieron en diferentes sectores de Guayaquil la mañana de este viernes. La policía ejecutó 7 allanamientos, entre los que decomisó un auto negro que era usado por los sujetos. Según las investigaciones, los aprehendidos se llevaron $30.000 entre los 2 robos que cometieron. Específicamente a los peajes, al peaje que está ubicado en la vía Alpan. Hemos tenido 2 eventos delictivos ahí. El primer evento en diciembre del 2020, donde se llevan $24.000, y el segundo evento en junio, donde existe un robo de $6.000. Nosotros al momento existen 4 personas detenidas. Los agentes policiales también fueron hasta la penitenciaría del Litoral en busca de un 4.º sospechoso vinculado a estos hechos. Tiene boleta de detención. Nosotros hemos pedido a las autoridades porque esta persona también está inmiscuida. Este ciudadano ha sido detenido 2 días, el 23 de agosto de este año ha sido detenido por otra causa. Los uniformados señalaron que indagarán si existe alguna persona implicada en la posible fuga de información para el cometimiento de los robos. Aquí las noticias, habrá más a las 19 horas en Televistazo Estelar.